Muy bien, muchísimas gracias, don Eduardo, por esta brillante exposición sobre las reducciones, un tema tan trascendental y tan importante para la historia de España y que ha venido a ilustrarnos y a iluminarnos con cuestiones, la verdad es que bastante específicas, bastante concretas, de cuál fue el espíritu. Hemos hablado de los ejercicios de San Ignacio, de la contemplación de la encarnación y de todo el proyecto y cómo se cultivaron ante una figura de la que ahora nos va a hablar otra profesora, que es la figura de Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Y le voy a pasar la palabra a doña María Idoia Roza Huarte, que nos va a hablar concretamente de Francisco de Vitoria, Derechos y Dignidad Humana, un nuevo enfoque sobre el tema. Bueno, yo tengo que decir que también me siento muy identificado con la figura de Francisco de Vitoria, siempre me ha apasionado la escuela de Salamanca y de hecho he visitado quizá demasiadas veces, aunque nunca son pocas, el convento de San Esteban, donde cada vez que vamos a Salamanca me dice mi mujer, otra vez, por Dios, y no me canso de visitar la tumba de Francisco de Vitoria, de rendirle mis respetos y, por supuesto, visitar el magnífico fresco de Palomino que está en el coro, donde está perfectamente representadas las virtudes y los pecados de la humanidad, donde me siento yo tan reflejado más bien en los pecados que en las virtudes, sin duda. Procede de la Universidad de la Pontificia de Salamanca, donde también tengo otro hijo, para que tenga toda la geografía, así su padre no hace más que trabajar, naturalmente. Y también de origen, por supuesto, jesuita. Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra en 2001, acreditada como profesora titular por la ANECA, que no es poco, y profesora por como he dicho antes, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido docencia en la Universidad de Navarra y también como visitante en la Universidad de Piura, Universidad de Santo Toribio, en Perú, también en Kenia, y es autora de artículos y capítulos de temática antropológica publicados, entre otros lugares, en distintas revistas, como entre otras las que dirige Caudencia don Manuel Lázaro. Además del libro, edición de obras colectivas, y actualmente trabaja en la antropología de la justicia en la Escuela de Salamanca, siglos XV a XVII. Sin más preámbulos, porque yo con Francisco de Vitoria pierdo la cabeza, pero claro, prefiero perderla escuchándola a usted para que nos ilustre sobre esto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo creo que vamos a saltarnos, yo creo que un par de cosas que ya son de todos conocidas. La vinculación de derechos humanos con dignidad, que aparece en el preámbulo de todas las cartas magnas y de la propia declaración, la podemos dar por resuelta. Y también la aportación de autores como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas a esta historia de los derechos humanos conectada con el tema de los derechos naturales, ¿no? Que pues merecería un tratamiento, para hacerlo bien, un tratamiento muy detallado y nos llevaría pues no a una jornada, sino prácticamente a una carrera, ¿no? Yo me voy a proponer en este trabajo dos pequeñas cuestiones. La primera es solo anunciar el vínculo de la noción de derecho a la de dignidad, que tanto en Vitoria como en Tomás de Aquino se encuentra en términos teológicos, pero también metafísico-antropológicos, y que obviamente se encuentra en la tradición tomista que sigue el maestro salmantino Francisco de Vitoria. La segunda es reflexionar sobre el diferente matiz que adquiere la noción de dignidad humana en Francisco de Vitoria en relación con los autores de su época que estaban dedicándole, como todos saben, un gran desarrollo al problema de la miseria y la dignidad humana. Y esto por dos motivos. Quizás porque la justificación humanista de la dignidad del ser humano se presenta en términos muy actuales, muy reconocibles, esta definición de la dignidad de un ser dotado de razón y libertad, que justifica cómo ese carácter racional y libre reclama un marco para el desarrollo pleno de la vida humana. Y por otro lado, en Vitoria esa justificación viene matizada en una precisión terminológica que, según mi modesto entender, no es indiferente al sentido de la vida humana y su marco de libertad.
Por eso creo que la revisión de este matiz puede ser pertinente a la hora de enfocar algunas propuestas de los derechos humanos y su fundamentación, y creo que puede ser interesante de cara a ver en esas formulaciones o evitar con esas formulaciones algunas aporías como las que podemos encontrar contemporáneamente. Entonces, tras esta presentación tengo 2 puntos. El primero está titulado Derechos, si hablamos de la naturaleza humana y sus fines, y el segundo propiamente, ¿en qué radica la dignidad humana para Francisco de Vitoria? Un enfoque nuevo sobre el tema. Desde los propios textos del dominico Tomás de Aquino se puede encontrar una fundamentación al vínculo entre derecho y dignidad que los documentos fundamentales de la convivencia europea e internacional están dando por supuestos. Para comprenderlos adecuadamente es preciso diferenciar 2 ámbitos. En el primero, afirma Tomás de Aquino, así, cito, ha sido dispuesto por la justicia y la voluntad divinas. O líneas más abajo, por la ordenación divina. Fin de la cita. Esta vinculación se realizará en un primer momento asociado al ámbito de la justicia distributiva y en un segundo momento también, aunque de manera impropia, afirma Tomás de Aquino, porque no hay una dignidad previa e independiente de la creación del ser humano que marque la recta razón de justicia, obviamente, aunque sí en el sentido de que, cito, el que manda o administra da a cada uno según su dignidad, en el hecho de que da a cada uno lo que le corresponde según su dignidad y que mantiene la naturaleza de cada uno en su lugar y con su poder correspondiente. Fin de la cita. Es útil recordar aquel pasaje de la Suma Teológica en el que Santo Tomás, aun entendiendo que no puede aplicarse en sentido estricto la noción de justicia en la relación del hombre con Dios, como justicia conmutativa, sí admite que se hable de lo debido en la criatura de una forma muy determinada, en cuanto a lo que le corresponde a su naturaleza. Cito, a lo creado se le debe que posea lo que le corresponde a su naturaleza. Fin de la cita. Tanto en el orden constitutivo, si no sería una naturaleza frustrada, como en aquello que le perfecciona y lleva al cumplimiento de su fin, porque si no también sería una naturaleza frustrada. En el plano estrictamente natural, lo justo se corresponde con el dotar a una realidad de todo lo que le compete como tal, y eso se puede denominar lo justo natural. Y forma parte de la dotación de la naturaleza humana, especialmente en cuanto al logro de su fin y perfección propia, específica de una realidad corpóreo-espiritual, lo exigido para su conservación y su perfección. Eso es lo contenido bajo el derecho natural. Estamos refiriéndonos, en este caso, damos vueltas al texto de la Suma Teológica en el primer libro. En este sentido, cuando en este contexto se habla de naturaleza humana, en ella se contiene aquello que le corresponde en el orden constitutivo, tanto como aquello que le perfecciona y lleva al cumplimiento de su fin, aunque esto sea incorporando elementos ajenos a dicha constitución, que nos remite a los distintos modos en que el ser humano es, teniendo e incorporando por apropiación, lo que es propio de su carácter racional. En De Regno se señala lo específico de la naturaleza del ser humano. Su modo propio de ser es tener manos y subordinar el mundo, usar del mundo y hacerlo viviendo en comunidad, estableciendo que todo aquello que corresponde a una realidad, porque está ordenado a su ser y perfección, le es debido. Naturalmente, tanto si le corresponde por constituirla como tal naturaleza, en este caso del ejemplo que pone Tomás de Aquino, es que el ser humano tenga manos, como aquello que se ordena a ella en cuanto es algo necesario para el cumplimiento de su fin y su perfección. En este caso, la ordenación del mundo que se dice en la cita. Pues queda por demostrar que es lo necesario para el cumplimiento del fin propio del ser humano, motivo por el cual es universalmente debido a todo hombre particularmente. En el texto mencionado del Aquinate solo se menciona, en más exposiciones, que a lo creado se le debe que tenga lo que le está ordenado a él. Por ejemplo, que el hombre tenga manos y que le estén sometidos los animales, quod ei alia animalia serra, dice el texto latino.
Pero podríamos decir, en general, la apropiación mediante el uso es la forma de relacionarse del ser humano con el mundo que le compete de manera natural y que implica una relación tanto material como espiritual. Después de estos breves apuntes, ¿en qué consiste la realidad de la dignidad humana en Francisco de Vitoria? Vamos a ver la propuesta de Francisco de Vitoria en el marco epocal en el que se encuentra, en el que se da una interesante activación de la literatura dedicada a la dignidad humana, la dignitas hominis, en la articulación de los argumentos a favor de la miseria o excellentia omnis, que, yendo más allá de un mero planteamiento dialéctico, comprende y enfatiza el papel de la razón y la libertad como raíz de la dignidad humana. Y vamos a ver en él una propuesta sensiblemente diferente. Diferente en su cercanía porque, especialmente en el texto trabajado, que es la relación de potestate civile, nos encontramos con textos paralelos prácticamente a los que escribieron autores propiamente humanistas como Pérez de Oliva o Pico de la Miranda. Miseria y excellentia hominis. No se trata de optar por uno de los dos elementos. En estos diálogos no se trata de optar por uno de los dos, sino de ver cómo se articulan para formar ese ser extraordinario que es el ser humano. Este es un tema recurrente en los tratados de autores como Petrarca en su De Tristitia et Miseria, en 1490, Bartolomeo Faci en De Excellentia Prestantia Hominis, de 48, Janoccio Manetti en el De Dignitate Excellentia Hominis, de 1452, Maffeo Veggio en el Palinurus Sive de Felicitate Miseria Hominis, Pico de la Mirandola, Oratio de Dignitate Hominis, Poggio Ciolini, de Humana y Conditionis Miseria e Libri, Marsilio Ficino, Teología Platónica y especialmente su Stultitia et Miseria Hominum, Aurelio Brandolini, de Humana Vita e Condizione, Pierre Bois, esto es imposible que lo diga, Breve Discurso sobre la excelencia y la dignidad del hombre, Hernán Pérez de Oliva, Diálogo de la dignidad del hombre, y Erasmo de Rotterdam, especialmente el Servo de Inmensa Misericordia Dei, o Bruccioli, Diálogo de la humana miseria. O sea, como ver, una bibliografía sobre este tema que rinde cuentas de que estamos ante una cuestión candente entre el siglo XV y el siglo XVI. En muchos de los textos de este periodo, la miseria hominis se presenta, entre otras razones, cargando las tintas de la pobreza ontológica del ser humano con argumentos muy semejantes a los que podemos ver en el mito de Prometeo. Lo común en estos autores es también destacar el papel de la razón y la libertad como raíz de la dignidad humana. Es decir, lo veremos. En Pérez de Oliva, como en Erasmo, se subraya la ausencia de la vida instintiva de los animales que está estrechamente vinculada con las propiedades naturales que son su dotación corporal y que corren paralelas a las capacidades desarrolladas en su comportamiento. Para los animales, vivir es una respuesta inserta en sus estructuras biológicas, conductuales, previamente diseñada. Podríamos decir que para ellos la vida ya está asegurada. No ocurre así con el ser humano. Afirma Pérez de Oliva, están los brutos, cito, los brutos animales proveídos de saber, pues saben desde que nacen lo que necesitan sin error alguno. Unos andan, otros vuelan, otros nadan guiados por su instinto natural. Las aves, sin ser enseñadas, edifican nidos, cambian de lugar, prevén el tiempo. Las bestias de la tierra conocen sus pastos y medicinas, y los peces nadan a diversas partes, todos guiados por el instinto que les dio la naturaleza. Solo el hombre es el que ha de buscar la doctrina de su vida con entendimiento tan errado y tan incierto como ya hemos mostrado. Fin de la cita. En la misma línea, el conocido Pico de la Mirándola se expresa. Cito, oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí escritas. Tú, en cambio, no constreñido por la estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Fin de la cita. De manera semejante señala Vitoria.
Al ser humano le fueron negadas muchas cosas de las, cito, concedidas a los demás animales. Primeramente, mirando por el bien conjunto y la defensa de los animales, ya desde el principio a todos ellos dotó la madre naturaleza de sus cubiertas y vestidos con los cuales pudiesen fácilmente sufrir las fuerzas de las lluvias y los fríos. Bueno, voy a saltar este discurso que es bastante parecido para llevar a la siguiente conclusión. A nadie finalmente faltan defensas propias. Solo al hombre, concediéndole la razón y la virtud, dejó frágil, débil, pobre, enfermo, destituido de todos los auxilios, indigente, desnudo e implume, como arrojado de un naufragio, en cuya vida esparció las miserias. Fin de la cita. Si en los textos aducidos vemos que se cargan las cintas de las carencias de cualidades, recursos, capacidades o incluso soluciones vitales que garanticen la vida humana, comparándola con la rica y variada dotación de los animales, es porque, podríamos decirlo así, es esa penuria la condición de posibilidad de una realidad específicamente humana, su racionalidad y libertad. Para ello, el ser humano ha de ser entendido o bien como un microcosmos conteniendo en sí las distintas formas de ser que se dan en el mundo, forma de ser inorgánica, vegetal, animal y además espiritual, o bien como una realidad que está en el quicio que comunica, por un lado, como una realidad encuentro, una realidad quicio, ¿no?, que comunica dos mundos o niveles diferentes, el mundo material y el mundo espiritual. Aunque sobre toda otra característica lo que se subraya es la capacidad de cambio, la naturaleza mudadiza, ser, como diría un investigador, un camaleón que carece de determinación ad unum para algo concreto y que expresa en una variación cultural las múltiples formas de resolver de una vida humana. Es decir, un ser que tiene la capacidad de conocer lo que quiere ser y la libertad para elegir qué realidad va a ser, porque es una realidad carente de determinación previa y que debe definirse para identificarse con una forma concreta a través de su elección. Así lo expresa Pérez de Oliva, porque como el hombre tiene en sí natural de todas las cosas, así tiene libertad de ser lo que quisiere. Es como planta o piedra puesto en opción. Y si se da el deleite corporal es animal bruto. Y si quisiere, es ángel, hecho para contemplar la cara del Padre, obviamente Padre con mayúscula. Y en su mano tiene hacerse tan excelente que sea contado entre aquellos a quien dijo Dios, dioses sois vosotros. De manera que puso Dios al hombre acá en la tierra para que primero muestre lo que quiere ser. Y si le placen las cosas viles y terrenas, con ellas se queda perdido para siempre desamparado. Mas si la razón lo ensalza a las cosas divinas o al deseo de ellas y cuidado de gozarlas, para él están guardados aquellos lugares del cielo. Fin de la cita. De manera muy próxima, Pico de la Mirándula. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores, que son divinas. Fin de la cita. De esta manera puede el ser humano devenir toda criatura, precisamente porque se forja, se modela, se transforma a sí mismo, según el ingenio que tiene, que pone sobre su vida. El hombre no tiene una propia imagen nativa, sino muchas extrañas, dice Pico de la Mirándula. Muchas extrañas y adventicias. El hombre es animal de naturaleza varia, multiforme y cambiante. Tanto en Pérez de Oliva como en Pico de la Mirándula, razón y libertad son las claves de la definición de lo humano. Y lo son en la medida en que estos autores desplazan la discusión sobre la realidad humana desde un plano ontológico al que había llegado especialmente
la tradición medieval, la idea de que el hombre es constitutivamente imagen y semejanza de Dios. Entonces, pasamos la discusión desde ese plano ontológico, teológico, al que había llegado el tema de la imago Dei en el ámbito medieval, a un plano propiamente antropológico, planteando como lo más definitorio una naturaleza que se transforma incluso a sí misma. Obviamente en estos autores no está prevista esa modificación en su consistencia biológica, sino en los valores que atribuyen a esas existencias según niveles, ¿no? Aunque esto ya nos suena un poco más contemporáneo. Los pasos que se han dado en la dirección de desarrollo de las ideas que han configurado las categorías intelectuales contemporáneas han ido progresivamente radicalizando la determinación de razón y libertad como quicios interpretativos de lo humano, dejando un papel cada vez más confuso, incluso irrelevante, a la idea de una naturaleza humana e incluso a la idea de esencia humana. Se llega a la supresión de la noción moderna de sujeto como polo de referencia de la vida y realidad personal, y por supuesto se plantea como hipótesis la liquidez de una naturaleza o esencia humana. La misma polémica parece reabrirse en tiempos recientes. No sé qué tiempo tengo y enseguida. Hay que cerrar, ¿no? No solo por el redescubrimiento intelectual de la singularidad e individualidad de cada ser humano, atendiendo a él como realidad personal en cuanto así supera conceptualmente lo debido a la naturaleza humana, sino también a la dignidad debida a su valor irrenunciable e inalienable, porque se presenta como una realidad que debe ser protegida en unos tiempos donde las amenazas parecen crecer exponencialmente a cada paso con cada logro o avance científico-técnico. Entonces, bueno, voy a saltar esto. En realidad es una reflexión sobre esa pobreza ontológica o pobreza biológica en la reflexión contemporánea. Y me gustaría incidir en un tema. Si morfológicamente se define al ser humano por la carencia, ya sea esta la falta de instintos, la falta de especialización orgánica, la falta de adaptación, la viabilidad del ser humano como realidad viviente depende de su respuesta racional y abierta a las necesidades ineludibles que tiene como ser viviente. Y eso implica determinar como ser humano los comportamientos para que sean eficaces, para cumplir el fin que está implícito en ellos. Y logren una estabilidad que permita también la reorientación de la acción humana hacia finalidades superiores. Es decir, bueno, es obvio, ¿no? Es decir, todos tenemos un horario para la ingesta de alimentos que nos permite llegar a la universidad, venir, estudiar, trabajar, etcétera. Es decir, hemos conseguido ordenar la satisfacción de ese nivel biológico para permitirnos el acceso a otros niveles que como seres humanos son superiores y nos permiten una mayor realización. De manera que la falta de una naturaleza determinada exige la creación de una segunda naturaleza, fruto de la razón y la ordenación libre, que debe estabilizarse en una respuesta apropiable, hecha propia, incorporada, que no cierra, además, esa máxima apertura que le falta a la determinación biológica, sino que la posibilita. Porque tras la discusión moderna que oponía naturaleza y razón o cultura, negando, poniendo entre paréntesis a la naturaleza, y que ha derivado en importantes inconsistencias, la misma naturaleza y su dimensión orgánica se abren a una ordenación interna de carácter racional y cultural. La propia carencia y pobreza dotacional del ser humano es exigida por su racionalidad, pero debe imprimirse para hacer posible su viabilidad la incorporación desde las dimensiones del tener, esa incorporación tanto a nivel categorial como a nivel habitual, de esa ordenación a lo necesario que haga posible la manifestación de otros órdenes superiores. Con lo cual, permíteme que haga referencia a autores como Marcelo Zubiri, vuelve la urgencia de recuperar la noción de ese tener o haberse con lo real que responda a un tener interno
que resulta de la incorporación de hábitos que estabilizan la tendencialidad y la ordenación al obrar y que logren, según Marcel, el paso del tener al ser, permitiendo un ejercicio a la vez libre y comprometido. Si se quiere seguir manteniendo como definición del humano los términos usados por los humanistas, razón y libertad, hablemos de libertad en cuanto referida teleológicamente al crecimiento y a la perfección de la naturaleza humana mediante la adquisición de hábitos. Porque es lo que Javier Zubiri reclamaba. El tener o el haber es una categoría clásica que solo muestra su valor y fecundidad cuando se le aplica al nivel radical de la antropología metafísica. Y por eso, quizás sea mejor expresión que sintetice la miseria y dignidad humana, no la oposición entre naturaleza desprovista o desnuda y la razón y libertad, sino esta naturaleza y la concreción racional de los distintos niveles de tener y habitar en su relación con el mundo, y el crecer habitual en relación así, que definen la específica relación humana consigo mismo y con el mundo. Parece que nos hemos salido del contexto de Francisco de Vitoria. Se ha utilizado un lenguaje más apoyado en la antropología contemporánea, pero no porque hayamos dado un salto en la exposición, sino para poder dar sentido más accesible a la propuesta que realiza Francisco de Vitoria en su De Potestate Civili. Porque la divergencia de Francisco de Vitoria a la hora de responder qué es aquello en lo que radica la dignidad del ser humano, que efectivamente definimos en su realidad corpórea como indigente y desnudo, consiste no como pene de oliva y pico de la mirándola en la expresión de razón y libertad. Vitoria expresa con una pequeña variación que tiene por lo visto mayor trascendencia en la que en un principio parecía. Cito, ninguno de los animales carece de medios para su defensa. Por el contrario, al hombre, habiéndole otorgado únicamente la razón y la virtud, lo dejó frágil, débil, pobre, etcétera, etcétera, etcétera. En el texto del dominico, esa razón y virtud está abierta a la vida en comunidad. Es decir, estamos hablando de una razón, si quieren, y una libertad, pero una libertad ya comprometida con el tener propio que en una realidad colhumana le permite ser susceptible de crecimiento ontológico y que tiene como solución a esa fragilidad su carácter social. Una respuesta que replantea de qué libertad se habla cuando asociamos razón y libertad a la dignidad del ser humano. No a una libertad sino a esa libertad comprometida teleológicamente con la perfección del ser humano que, a diferencia de otros animales, no determina exclusiva y excluyentemente la realidad que es. Muchas gracias.